Y a veces sufrimos tristeza también. ¿Será que Dios no puede sentir tristeza? ¿Será que Dios es tan todopoderoso que Él no puede sentir tristeza? Bueno, la Biblia dice, en Génesis 6:6, si no me equivoco, pero en una parte de los principios de Génesis, dice que cuando el hombre cayó, Dios experimentó una profunda tristeza en su corazón, hasta el punto que le dolió haberlo creado. A Dios le dolió. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando nosotros sentimos amor por alguien y hay esta acción de recibir? Y sentimos armonía, belleza y amor, y de pronto esta persona se va con otro. ¿Quién no tuvo alguna desilusión amorosa alguna vez en su vida? Traten de hacer memoria. ¿Les dolió? ¿Duele o no duele? ¿Sí? Pueden llorar, ¿no? Miserablemente. Casi no quieren vivir más. Uno no quiere vivir. ¿Verdad o no? Bueno, la Biblia dice lo mismo, que cuando a Dios el hombre se fue, Adán y Eva se apartaron de él, a Dios le dolió profundamente en su corazón. Quiere decir que Dios es capaz de experimentar tristeza. Si Dios es capaz de experimentar tristeza, es obvio que es capaz de experimentar alegría. Si el hombre no se hubiera ido, Dios hubiera experimentado alegría. Por eso dice la Biblia que cuando Dios creó las cosas, cada cosa que Él creaba decía, esto es bueno, esto es bueno. Pero cuando creó al hombre dijo, esto es muy bueno. Fue lo mejor que Él había creado, el mejor objeto, porque Él en la posición de sujeto necesita un objeto que sea capaz de responder en la misma medida. Dios no puede ser un Dios de amor si no hay un objeto de amor. ¿Se puede amar a nada? Amamos a algo, ¿no? O a alguien, no se puede amar a nada. Entonces Dios es un Dios de amor, necesita crear. Pero Dios necesita crear un objeto que sea capaz de responder en su misma medida. Por eso lo crea a su imagen y semejanza. Que el hombre esté apartado de Dios y sea muy inferior a Dios hoy en día es producto de la caída, no es producto del plan de Dios. Mucha gente cree que Dios creó al hombre inferior, que lo creó inferior a propósito para mostrar que él era superior. No, porque es causa y efecto, causa y efecto. El efecto se refleja en la causa se refleja en el efecto. ¿Se entiende? Es como si un artista va a pintar un cuadro y dice, pero lo voy a pintar bien feo, voy a pintar un mamarracho. ¿Existe esa palabra en Costa Rica? Ok. Voy a pintar un mamarracho para que quede muy claro que yo soy superior y no la obra. No, hombre, tu superioridad se va a mostrar a través de tu obra. Pero los religiosos han enseñado, no, el hombre fue creado muy inferior. Y es pecado querer estar al nivel de Dios. Es una herejía. Bueno, la primera herejía entonces la dijo Jesús. Mateo 5:48. Dijo, ustedes tienen que ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. O sea, comparando al objeto con el sujeto, en el mismo nivel. Y por eso él que había llegado a esto, él que había llegado a este nivel, fue el único hombre que llegó a este nivel, él dijo, el que me ve a mí, ve a Dios. El que me ve a mí, ve a Dios. Quiso decir, la causa se refleja en el efecto, el sujeto se refleja en el objeto. Pero ustedes tienen que hacer lo mismo. Porque él no dijo, yo sí, porque yo soy Dios, y soy el Mesías, y soy bárbaro. No, no, no. Estoy acá para mostrar que se puede. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Tenemos que llegar a esa meta. Tenemos que ser perfectos como Dios, decía Jesús, comparando el objeto con el sujeto. Ese es el propósito de la creación. Dios creó con este propósito. Dios creó para experimentar amor, armonía, belleza y alegría. Pero estas cosas solamente vienen con la respuesta de un objeto. Si no existe un objeto, no pueden existir estas cosas. Y los religiosos se han matado durante miles de años para explicar que el hombre fue creado inferior al hombre, inferior a Dios. Mentira. El hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios para ser capaz, toda la humanidad, de poder responder en la misma medida. Y que haya una perfecta armonía entre Dios y los hombres. Que seamos inferiores es verdad, somos muy inferiores a Dios ahora, pero como producto de la caída, no como producto de un plan. Ese no era el plan. ¿Entienden? Entonces, cuando este objeto se apartó de Dios,
Dios nunca pudo experimentar estas cosas. Nunca pudo experimentar, al contrario, vio todo lo contrario. Vio muchísimo odio en toda la historia, muchísimos conflictos en vez de armonía, muchas guerras. Toda la historia de la humanidad fueron guerras y guerras y guerras. No hubo un minuto en el mundo, en la historia humana, donde todo el planeta estuvo en paz. La paz fue así de a momentos en algunos lugares, pero nunca el planeta estuvo en paz. Siempre hubo conflicto en todos lados. Y eso es horroroso, es feo, es un mundo feo. Y hay muchísima tristeza en el mundo y muchísimo dolor. Si yo escuchara la historia de cada uno de ustedes, estoy seguro que cada uno de ustedes ha tenido el corazón roto. ¿Sí o no? Vivimos en un mundo atormentado. Estamos en el infierno. ¿Y Dios dónde está? Dios también está en el infierno. Claro, no, siempre se dice Dios está en el cielo. Claro, Dios está en el cielo en el sentido de que Él no tiene mal. Él no tiene, el mal no está en Él. Pero si su hijo está en el infierno, ¿dónde está su padre? Si a su hijo lo metieran preso por alguna razón, ¿dónde estaría el corazón de ustedes? Aunque ustedes estén libres en su casa, pero su corazón está allá, preso con su hijo. Dios está en el cielo, pero también está en el infierno, junto con nosotros. Dios es un corazón, Dios es un Dios sufrido. Y no va a estar nunca en paz hasta que el hombre no esté en paz. No va a estar nunca en paz hasta que no recupere, porque Dios tiene que tomar responsabilidad. Dios creó al hombre. Ahora alguien puede preguntar, bueno, entonces ¿por qué no evitó Dios que el hombre cayera? ¿Por qué no evitó Dios que el hombre cayera? Una pregunta fundamental, ¿no? Si Dios es todopoderoso, ¿por qué no evita el mal? Pregunta fundamental. Y la razón es esta fórmula que voy a poner acá. La voluntad de Dios, y esto es una revolución, lo que voy a explicar ahora es revolucionario. No lo han entendido ninguna de las religiones de la historia humana. Y por eso hay conflictos y guerras. La voluntad de Dios es igual, como una fórmula matemática, ¿no? Es igual al cumplimiento de la responsabilidad de Dios, más el cumplimiento de la responsabilidad del hombre. Dios siempre cumple con su responsabilidad, por supuesto, el sujeto, pero falta el objeto. Esto es esto mismo, ¿sí? Vamos a ponerlo de otro modo. El cumplimiento de la responsabilidad de Dios es como sujeto. El propósito, Dios tiene un propósito. Y el hombre tiene que cumplir, la posición de objeto, cumplimiento de la responsabilidad del hombre. El sujeto le da, pero el objeto está sentado en otro propósito. Nosotros tenemos otros planes, ¿verdad o no? Sí. La humanidad tiene otros planes diferentes a los de Dios. Ahora, le pregunto a los pastores, con todo el respeto del mundo, ¿sí? Aquellos que leen la Biblia, conocen la Biblia. Y a los demás también les pregunto. ¿Alguna vez en su vida, con la mano en el corazón, contéstenme, le han pedido a Dios algo de corazón y Dios no se lo ha dado? Levante la mano. Vamos, sean sinceros. ¿Tan pocos? Bueno, yo le he pedido un montón de cosas a Dios que no me las ha dado. Levante la mano. ¿Quién le pidió algo alguna vez a Dios y no se cumplió? Ok. ¿No? A mí no se demoró nada, a mí no me lo cumplió. Yo le he pedido muchas cosas a Dios y no me las cumplió. La verdad. Y ustedes tienen que decir la verdad. Sin embargo, ahí dice la Biblia que Jesús dijo, el que golpea se le abrirá, el que busca encontrará. Si le pedimos algo al Padre, el Padre os lo dará. Y uno dice, pero es mentira. Yo le he pedido y le he pedido con fe. Sean sinceros. Necesitamos una explicación. Si decimos, no, eso no es verdad, y nos estamos aferrando porque queremos seguir creyendo. Pero seamos sinceros. Yo voy a explicar por qué pasa esto. Porque nosotros, presten atención, no conversen, por favor. Nosotros estamos centrados en otro propósito. Entonces acá le pido a Dios esto. Y lo que pretendemos inconscientemente es que Dios abandone su posición y se ponga como objeto mío, mi objeto, de mi plan. Dios no puede hacer eso.
Porque Dios es eterno, absoluto e incambiable. Su plan es eterno, absoluto e incambiable. Y además, Él sabe mejor que nadie en el universo qué es lo que yo realmente necesito. Él sabe lo que yo realmente necesito. Pero antes de entender la voluntad de Dios, yo me conecto con otro propósito y le pido esto a Dios, pretendiendo que Él se ponga como objeto de mi propósito y mi resultado. Y esto es lo que no se cumple. Entonces, cuando Jesús dijo, el que busca encontrará, el que golpea se le abrirá, y que el Señor nos va a responder lo que necesitamos. Le estaba hablando a sus discípulos, una vez que entienden la voluntad de Dios, dentro del plan de Dios, lo que ustedes hagan, salgan y prediquen y hagan esto o aquello, que Dios va a estar con ustedes. Pero haciendo la voluntad de Dios, que en definitiva es lo que nosotros queremos. Porque fuimos creados para esto. ¿Entienden? Nosotros creemos que necesitamos esto. Este otro propósito diferente, yo creo que esto me va a hacer feliz. Le pido $1.000.000 a Dios. ¿No? Yo creo que esto me va a hacer feliz, pero Dios sabe que eso me va a destruir. ¿Entienden? ¿Cuántos de ustedes le pidió algo a Dios alguna vez en su vida y no se cumplió? Ajá, ahora levantan la mano todos. Ven que hay que ser sinceros. ¿Me entienden? Entonces ahí decimos, es mentira, la Biblia es mentira, Dios no existe, ¿cuántas veces le pedí cosas, nunca me dio? No, primero yo tengo que entender cuál es su propósito, ser humilde y colocarme yo centrado en el propósito de Dios, que en definitiva me va a llenar por completo, no va a quedar nada afuera, porque fuimos creados para satisfacer todas las necesidades que tenemos. Entonces, esto es esto mismo. El cumplimiento de la responsabilidad de Dios centrado en el propósito de Dios. Cuando el hombre responde, ¿sí? El hombre responde, cumple con su parte de responsabilidad, ¿este resultado cuál es? La voluntad de Dios. Este propósito se hace realidad. Es esta misma fórmula. ¿Se entiende? Cumplimiento de la responsabilidad de Dios como sujeto, cumplimiento de la responsabilidad del hombre como objeto. ¿Y el resultado cuál es? La voluntad de Dios. Acá llegamos a una conclusión fundamental. No todo lo que ocurrió en la historia humana es la voluntad de Dios. No todo lo que ocurrió es la voluntad de Dios. Pero si seguimos con ese criterio que Dios es todopoderoso, entonces pensamos, bueno, acá se hace lo que Él quiere. Por lo tanto, todo lo que ocurrió fue porque Dios lo quiso así. No. ¿Quieren otra cosa que los va a golpear más a los religiosos? Algo que les va... Ahí sí que me van a odiar. Dios no es todopoderoso. Sí, en realidad sí es todopoderoso. Yo quiero sacudirlos un poco. Dios es absolutamente poderoso, creó el universo a su antojo. Pero cuando Él creó al hombre, compartió su todopoder con el hombre. ¿Les parece raro? ¿No es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos? Yo puedo ser un hombre triunfador, millonario, buena posición económica, sano. Está todo bien. Pero cuando tengo un hijo, por amor, ahora mi felicidad depende de lo que él haga. ¿Verdad o no? Aquellos que son padres. Ya no estoy más tranquilo, ya depende de lo que él haga. Y si él comete un error grave, va a la droga, o termina preso o algo, yo estoy en el infierno junto con él. ¿Sí o no? Eso es lo que Dios hizo, ¿entienden? Por eso digo, Dios no es todopoderoso. Compartió su todopoder con el objeto. Ahora dependo de Él por amor. Eso es amor. Si Él se pierde, yo estoy perdido. Si Él no cumple, yo soy un fracaso. Y si Él está en el infierno, yo estoy en el infierno. Eso es amor. No, yo soy Dios. Yo sigo siendo Dios. ¿A mí quién me saca? ¿Quién me toca a mí? Si soy Dios. No es esa la actitud. Es verdad, piénsenlo, pregúntenle si es verdad o no. Dios depende del ser humano. Nunca hemos entendido eso en la historia humana. Jamás se entendió eso en la historia humana. Entonces pensamos que todo lo que ocurre es la voluntad de Dios. No todo lo que ocurrió en la historia es la voluntad de Dios. Porque el hombre no respondió nunca. De hecho, casi todo lo que ocurrió en la historia fue contrario a la voluntad de Dios. Entonces pensamos, bueno, si Adán y Eva cayeron, será que Dios lo quiso. Si no, lo hubiera evitado.
No, Dios necesitaba poner una parte de responsabilidad al hombre. Porque si Dios no nos hubiera creado con una parte de responsabilidad, seríamos autómatas, repito, estaríamos viendo como una película todo. Bueno, si Adán y Eva cayeron, habrá sido la voluntad de Dios. Bueno, si Jesús fue crucificado, habrá sido la voluntad de Dios. No, no es así. Está muy claro en la Biblia lo que yo estoy diciendo. Fíjense en el Génesis, cuando Caín estaba resentido con Abel. Porque el hombre puede, este hombre puede sí cumplir con la voluntad de Dios o no cumplir, ¿no es cierto? El hombre puede sí cumplir o no cumplir. Y de ahí depende que se cumpla la voluntad de Dios o no. Si leemos en el Génesis, Dios vio que Caín estaba resentido y le dijo, ¿por qué andas con el rostro abatido? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, el pecado está a la puerta como fiera que te codicia, a quien tú tienes que vencer. O sea, Dios le estaba mostrando, yo quiero que tú sí respondas. Pero lo dejó en sus manos. Dios le mostró claro a Caín, no quiero que actúes mal, quiero que actúes bien, pero es tu responsabilidad. ¿No está claro? ¿No está clara la parte de responsabilidad humana? Está muy claro. Y Caín no hizo caso, fue y mató a Abel igual. Y ahí fue el primer crimen de la historia, y ahí toda la historia empezó mal, muy mal de verdad. Pero Dios mostró clarito cuál era su voluntad. Entonces, no todo lo que ocurre en la historia humana es la voluntad de Dios. Jesús no fue crucificado, rechazado, torturado y malinterpretado porque era la voluntad de Dios. Fue un grave error de la historia humana. Y hasta hoy en día seguimos pagando por eso. Entonces, es el momento de tomar responsabilidad, de hacernos cargo. No echar la culpa a la mala suerte. Hagámonos cargo. Y démonos cuenta de que millones de personas inocentes están perdiendo la fe en Dios porque no tienen explicaciones. No tienen una explicación clara. ¿De qué Dios? ¿Dónde está Dios? A ver, ¿qué? ¿Las guerras? Recién estaba hablando con un hermano. ¿Cómo era tu nombre? ¿Luis? Ulises. Gracias, Ulises. Me gustó mucho la charla que tuvimos. Muy interesante. Él tiene 45 años y dice que es como si tuviera 120 de las cosas que ha vivido. Tuvo la guerra. Muy, muy interesante, sumamente interesante. Porque uno ve eso y piensa, lógico, la conclusión de la gente, ¿dónde está Dios? Y los cristianos que dicen una cosa y después son insensibles al prójimo y luchan y se pelean y se matan unos con otros. Lo lamentable es que millones de personas están perdiendo la fe en Dios. Y Dios no es el culpable de esto. Dios no es el culpable. Entonces después miramos el sol, la luna, las estrellas, la inmensidad del universo y pensamos, no, pero realmente Dios tiene que existir. ¿No? Porque es obvio, alguien creó todo esto. Después vemos al ser humano y decimos, no, Dios no puede existir. Y estamos en este conflicto. Esta es la razón. Pero repito, Dios no puede obligar al ser humano. No somos autómatas. Cuando Dios creó al hombre con una parte de responsabilidad. Eso es lo que nos hace humanos. Y Él no puede violar este principio. No lo va a cambiar, no lo va a cambiar nunca. Así es. Por más que Él mismo sufra, no lo va a cambiar. No puede obligar al ser humano. ¿Quedó claro? ¿No se van a olvidar de eso? Van a escuchar muchas cosas diferentes. Van a escuchar gente que dice que somos una secta y esto y aquello, lo otro. Pero tienen que abrir su corazón, abrir su mente y escuchar antes de criticar. Que cuando alguien empieza a criticar, generalmente de otra religión, ¿no? O religiosos, de toda índole. Pero yo siempre uso la misma técnica y me callo, lo escucho, y después le pregunto, bueno, pero dígame, ¿qué punto no le gustó cuando usted escuchó? No, yo lo escuché. ¿Qué fue lo que a usted no le gustó cuando visitó? No, yo nunca lo visité. Hombre, entonces, ¿de qué está hablando? Escuchen primero. Yo los escuché, escuchen. Después podemos hablar. Pero empezar a criticar a alguien o tildar de secta a alguien o decir cosas malignas sin haber escuchado, solamente por celo, como un celo profesional, como si le estuvieran sacando a los clientes o algo por el estilo. Por favor. Entonces, ustedes entiendan, por favor, yo necesito que ustedes entiendan de corazón
lo que está haciendo este movimiento a nivel mundial, ¿no? Porque nosotros tenemos la convicción real de que Dios realmente existe, de que Dios necesita al ser humano, de que tenemos que cumplir nuestra parte de responsabilidad y que esto es una gran revelación para estos tiempos. Y que podemos salvar a la humanidad, podemos salvar a los ateos, estamos salvando a millones de ateos en el mundo, salvándolos. Entonces ayúdennos, ¿sí? Estamos haciendo un gran trabajo. Bueno, esta pequeña fórmula, la voluntad de Dios es igual al cumplimiento de la responsabilidad de Dios más el cumplimiento de la responsabilidad humana, es la respuesta a millones de preguntas de miles y miles de años. Miles de años. La persona ha tenido conflictos por no entender esto que ustedes están escuchando ahora. Si ustedes pueden aprender a enseñar esto que acabo de enseñar yo así, van a ver ustedes el interés que pone la gente. Cuando uno le explica eso, porque todos los días escucho. Gente que dejó de creer en Dios porque se le murió un hijo, porque tuvieron un accidente, y uno puede salvarlos. Uno puede decir, no, mira, esta es la respuesta. Es muy importante, ¿entienden? Si no se dice, no, quizás Dios te sacó el hijo para ponerte una prueba. ¿Cómo siente una madre que le dicen eso? Quizás Dios te mató a tu hijo para ponerte a prueba, para poner a prueba tu fe. Yo más enojado estoy con Dios. El dolor de una madre. Eso no es verdad. ¿Qué prueba? ¿Entienden? Es el mundo, se apartó de Dios. Es como imagínense ustedes, ¿no? El sol y la tierra. La tierra fue creada para girar alrededor del sol, ¿no es cierto? Y gracias a que gira alrededor del sol, hay plantas, animales, hay belleza, hay mariposas, hay flores, hay mar, océano, hay nubes, lluvia, cosechas, cosas preciosas, lleno de vida, un planeta lleno de vida. ¿Qué pasaría si esa tierra dejara de girar alrededor de la órbita del sol y se fuera por cualquier lado? Todo lo que está en la tierra moriría, ¿no es cierto? Y el sol no puede salir corriendo para acompañar a la tierra por todos lados, ¿no? Dios no va a abandonar su posición para seguir el plan de cada uno. No puede. Entonces ahí la tierra oscura, seca y miserable y muerta empieza a decir que el sol no existe. El sol existe, es ella la que se apartó. Y no es que Dios sea frío y diga, bueno, yo me quedo acá, lo lamento. No, Él tiene sus principios, Él es eterno, absoluto e incambiable. No puede salir corriendo, repito, detrás de cada persona para hacer su voluntad. Y por eso sufrimos, por ignorancia y por estupidez. Y se van a seguir muriendo nuestros hijos y nuestros seres queridos. Y va a haber cánceres y enfermedades y pestes y tragedias y accidentes. Y a todos les vamos a echar la culpa a Dios. Bueno. ¿Vieron todo lo que acabamos de deducir a través de esta ley universal? Por eso no quería que nadie se pierda la primera parte. ¿Vieron que me ponía nervioso cuando alguien estaba entrando tarde? Porque es fundamental. Si alguien se perdió esta parte y después hay gente que mañana va a venir mañana recién, yo entiendo, hoy trabajan, no pueden, viene mañana recién. Pero a mí me duele porque ya se perdió todo esto, ¿no? Y a lo mejor malinterpreta y todo. O sea, nosotros hacemos todo lo que podemos, pero la gente tiene que hacer su parte. Por eso realmente estoy agradecido a los que vinieron hoy. Realmente es muy importante. Bueno, entonces, en definitiva, Dios, en la posición de sujeto, necesita crear un objeto a su imagen y semejanza capaz de responder. Esta es la humanidad. Por eso he creado a imagen y semejanza. Y después voy a explicar más y más, para que ustedes se sorprendan más, de las características semejantes que hay entre Dios y el hombre. Es impresionante las cosas que Dios ha hecho. Ahora dijimos que Dios tiene características duales. Carácter interno y forma externa, masculinidad y feminidad, ¿verdad? Por lo tanto, este objeto también tiene que tener lo mismo. Carácter interno, forma externa,
masculinidad y feminidad. Si esto es verdad, porque es lógico, yo sé que ustedes sintieron que es muy lógico, pero aparte de ser lógico, tiene que ser bíblico. Tiene que haber algo en la Biblia que mencione que este es el plan de Dios. Apenas Dios creó al hombre, lo primero que dice la Biblia, apenas Dios creó al hombre, Génesis 1:28. Dios les dio las 3 grandes bendiciones. Crecer, multiplicarse y tomar dominio. Y dominar. En algunas traducciones se usa hoy en día decir fructificad. Fructificad, multiplicaos y dominad. Pero es lo mismo, un árbol no puede dar frutos hasta que no haya madurado, ¿no es cierto? Si uno planta una semilla, ¿no?, de un fruto que le guste, no planta la semilla y al día siguiente quiere comer, ¿no?, un durazno. Tiene que esperar que el árbol madure. Por eso, en hebreo, en realidad, la traducción verdadera sería crecer. ¿Qué significa crecer? Significa desarrollar el carácter. Crecer significa desarrollar el carácter. ¿Cuándo una persona tiene carácter, habíamos dicho? Lo dije ayer en el programa, lo mencioné hoy al inicio. Una persona tiene carácter cuando sabe lo que quiere, tiene su mente centralizada en un propósito. Una persona que no sabe lo que quiere no tiene carácter. Y una persona que sabe lo que quiere, pero lo que quiere es malo, tiene un mal carácter. ¿No? Entonces el hombre tiene que desarrollar un buen carácter, un carácter perfecto y un carácter universal. Significa que lo que él quiere, este propósito, está en armonía con todo el universo. O sea, es lo mismo que Dios quiere. Quiere decir que su mente está conectada con Dios. Por eso Jesús decía que lo más importante es amar a Dios con todo nuestro cuerpo, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Amar a Dios con todo. Internamente estamos conectados con esto. Pero ¿cómo podemos amar a Dios si no entendemos ni cuáles son sus principios, ni para qué nos creó? ¿No? Con todas las dudas que teníamos. Es casi una tortura que nos sigan diciendo hay que amar a Dios, hay que amar a Dios. ¿Qué amar a Dios? ¿Qué sé yo qué es Dios? No significa amar a Dios porque uno va a una iglesia y está todo el día ahí, entonces está con la Biblia bajo el brazo todo el día. Eso no es amar a Dios. Pero ahora sí podemos entender. Amar a Dios es amar toda su creación, entender sus leyes, sus principios, amar la vida, amar al prójimo. Entonces, la mente está conectada con el propósito. Para tener carácter, la primera cosa es saber lo que uno quiere, ¿no? La persona que no sabe lo que quiere no tiene carácter. Segundo, una persona que no tiene dominio sobre su cuerpo no tiene carácter. O sea, su cuerpo también está conectado con el mismo plan. Sujeto y objeto conectado con el mismo propósito. Es lo mismo que estoy diciendo siempre, ¿no? Sujeto, objeto, o carácter interno, forma externa. O sea, el cuerpo también está conectado, pero en la posición de objeto, no al revés. Una persona que tiene vicios no tiene carácter. Una persona que no se puede levantar a la mañana temprano no tiene carácter. Una persona que cambia constantemente de planes y de ideas no tiene carácter. Una persona que dice que va a hacer dieta y no aguanta más de un día para hacer dieta y al día siguiente está comiendo helados, pizza, etcétera, etcétera, no tiene carácter. Persona tiene carácter cuando sabe lo que quiere y cuando tiene autocontrol. Y tercero, una persona tiene carácter cuando tiene principios. ¿Pero qué principios? ¿Propios? ¿Principios personales? ¿Los principios que él se inventó? No, cuando está en armonía con los principios del universo. ¿Sí? Entonces, esto es una persona ideal. ¿Que refleja qué? El resultado reflejaba qué? El propósito original, ¿no es cierto? O sea, esta persona refleja la característica de Dios. Por eso Jesús, que logró esto, decía, el que me ve a mí, ve a Dios. Pero Dios es la causa invisible y esto es el efecto visible. Ahora fíjense ustedes, dijimos, a ver si me están siguiendo, el sujeto, Dios, necesitaba crear un objeto, pero Dios tiene carácter interno y forma externa. Y que si esto es cierto, tendría que haber algo en la Biblia que mencione esto.
Bueno, Dios le dijo al hombre crecer para reflejar el carácter interno y la forma externa de Dios. Porque Dios tiene carácter interno y forma externa. Entonces crea al hombre con mente y cuerpo. Dios creó al hombre con mente y cuerpo, y cuando el hombre une su mente y su cuerpo a Dios, está reflejando carácter interno y forma externa. ¿Se entiende? Que Dios estaba buscando un objeto que se le parezca, un objeto que sea capaz de responderle en una medida. Dios también tiene carácter interno y forma externa. El hombre es creado con mente y cuerpo. Porque si no uno piensa, bueno, este conflicto que existe entre la mente y el cuerpo, este mandato que tenemos de tener carácter y dominar nuestro cuerpo, y Dios nos hubiera creado con mente y nada más. No tendríamos conflicto. Pero Dios tiene carácter interno y forma externa. Entonces Dios nos crea con las mismas características. Y las cosas tienen que estar en el orden correcto. Una persona que se deja dominar por los deseos de su cuerpo no tiene carácter. Nunca puede crecer espiritualmente. El espíritu debe dominar el cuerpo y no al revés. Por eso todos los grandes religiosos de la historia han tenido disciplinas. ¿Por qué los religiosos hacen ayunos? ¿Por qué a veces se han flagelado? No digo que hagan esto, ¿no? Pero flagelos y cosas de este tipo para dominar el cuerpo físico. Hay que dominar el cuerpo físico. Entonces, carácter interno y forma externa. ¿Se entiende? Una vez que este hombre, esta persona, hombre o mujer, llega a ser ideal, tener un carácter ideal, recién ahí puede cumplir la segunda bendición, que es un hombre ideal y una mujer ideal se unen y se multiplican, centrados en Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hizo esto? Porque Él tiene masculinidad y feminidad, entonces el objeto perfecto de Dios no puede ser un hombre, nada más, ni puede ser una mujer sola. Tiene que ser la unión de hombre y mujer. Por eso el objeto perfecto de Dios no puede ser un individuo, tiene que ser una familia. Porque la familia sí refleja masculinidad y feminidad unidos. ¿Se entiende? Por eso Dios le dio al hombre la segunda bendición, multiplicados. Si no sería suficiente con tener carácter nada más, sería suficiente. Pero por eso creó la segunda bendición. Un hombre ideal que ya cumplió esto, una mujer ideal que ya cumplió esto, se unen, ¿no? Tienen hijos y forman una familia ideal. Eso sí, es el reflejo de Dios, completo. Acá también es el reflejo de Dios, dije yo, pero a lo mejor si es un hombre es el reflejo masculino de Dios. Si es una mujer es el reflejo femenino. Pero acá es ambos, masculino y femenino. ¿Se entiende bien o no? ¿Sí? Génesis 1:28, está clarito. Primero crecer, después multiplicados. Y entonces sí, después, toda la humanidad, en la posición de sujeto, centrada en Dios, y toda la creación, en la posición de objeto, en perfecta armonía. ¿Qué significa en perfecta armonía? Significa que la humanidad le da a Dios, le da a la creación todo lo que la creación necesita. No la contamina, no la destruye. Le da lo que necesita y toma de la creación lo que Él necesita, en perfecta armonía. Entonces esto sería un mundo ideal. El reflejo de la voluntad de Dios. Ahora observen, como Dios, en la posición de sujeto, es infinito, Dios es infinito, tiene infinitas características, ¿no? Nunca termina, es infinito. Necesitó crear un objeto que también sea infinito. Por eso nosotros nos podemos multiplicar infinitamente. O sea, acá, una familia ideal se multiplica. Y dos familias ideales forman una sociedad ideal. Dos o más. Una sociedad ideal.
naciones ideales y un mundo ideal. Esto es llamado el reino de los cielos. Eso es el reino de los cielos. Se multiplica infinitamente. Lo que quiero decir con esto es, Dios, como tiene infinitas características, es como si fueran infinitos sujetos diferentes. ¿Sí? Entonces nos crea a nosotros, que somos infinitos, y a medida que el ser humano se multiplica, cada uno de nosotros refleja una característica única e incambiable de Dios. Este sujeto se refleja en este objeto, y solamente en esto. Esta característica de Dios es reflejada en este individuo y nada más que en él. ¿Por qué Dios nos creó para que nos multipliquemos infinitamente? Porque Él es infinito. Entonces muchas veces la gente pregunta, bueno, pero existen otros planetas y otras galaxias, ¿sí? ¿Será que Dios creó vida en otros planetas? ¿Que hay otra gente en otros planetas? En realidad, si observamos cómo Dios crea, ¿no? Es muy claro que esos otros planetas y galaxias están para que el hombre los pueble algún día. Para que algún día el hombre se expanda, y no al revés. No es que Dios los crea en diferentes partes del planeta para que alguna vez se unan, porque eso sería imposible. Entonces una vez les voy a contar una anécdota porque fue muy profundo para mí. Una persona que creía en la vida extraterrestre y esas cosas, me dijo que nosotros empequeñecíamos a Dios. El creer que Dios solamente existía en este planeta nada más, es que Dios había creado vida en este planeta, vida humana me refiero, era empequeñecer a Dios. Y yo me quedé muy sacudido porque en el fondo me sonaba lógico lo que él me dijera. Y me quedé conflictuado en mi fe. Pero yo siempre tuve una actitud. Yo tuve una actitud buena con Dios. Yo nunca le exigí a Dios que me contestara nada. Porque yo supe siempre, desde que escuché al principio, que el hombre había perdido la verdad. El hombre fue el que le arrojó a Dios la verdad en la cara y se apartó. Entonces ahora humildemente tenemos que recuperar esa verdad. No tenemos por qué exigirle a Dios que venga y me explique nada. Yo tengo que buscarlo, ¿entienden? Entonces yo siempre tuve la actitud de agradecer lo que sé y preguntar humildemente lo que no sé. Él me lo va a contestar cuando Él quiera. Pero Dios sabía que yo estaba un poco conflictuado con eso. Porque esta persona me dijo, ustedes empequeñecen a Dios. ¿Cómo pueden creer que Dios va a ser tan pequeño y crear vida acá nada más? Y yo lo dejé. Mucho tiempo pasó. Y yo no perdí mi fe, pero Dios sabía que yo quería una respuesta. Y un día estaba en Estados Unidos, en un pueblito muy pequeño. En la ruta había un negocio de artesanías, pero mucho tiempo después, como un año después. Y yo voy, me bajo, y de pronto miro así en la pared, y había un cuadro con un mensaje grabado, con un mensaje así bordado, muy bonito. Y ahí estaba la respuesta. Ahí estaba la respuesta. Automáticamente dije, lástima que no lo compré, tendría que haberlo comprado. Decía, cualquiera puede contar la cantidad de semillas que hay en una manzana, pero solo Dios puede contar la cantidad de manzanas que hay en una semilla. ¿Se entiende? Cualquiera puede contar la cantidad de semillas que hay en una manzana, ¿no? Corto la manzana y las cuento. Pero solo Dios puede contar la cantidad de manzanas que hay en una semilla. Porque de una semilla, esto lo digo yo en el cuadro, en una semilla puede haber un universo de manzanas, ¿no? Uno planta una semilla y crece un árbol. Cada árbol tiene su manzana y tiene sus semillas. Yo planto cada semilla puedo crear un universo de manzanas. ¿Eso es empequeñecer a Dios? ¿Que de una semilla puede venir un universo de manzanas es empequeñecer a Dios? ¿O muestra la grandeza de Dios? Entonces Dios creó de ese modo, dije yo. Dios creó un hombre y una mujer y de ellos van a poblar un universo entero. De una sola semilla, del primer hombre y la primera mujer. ¿Eso es empequeñecer a Dios? Eso muestra la grandeza de Dios. Y esa fue mi respuesta. Y yo obtuve esa respuesta porque tuve paciencia, porque no le exigí a Dios que me contestara nada. No perdí mi fe porque no tuve una respuesta. Y cada vez que alguien me habla de la vida extraterrestre le digo, sí, Dios creó mucho, el universo entero, para que nosotros veamos su grandeza, para que nosotros sepamos que su plan es grande. ¿Entienden? Para que sepamos que su plan es grande. Si ustedes hubieran venido acá hoy y nosotros hubiéramos puesto 5 sillas nada más, esta gente
tiene un plan muy pequeño, ¿no? Hay 5 sillas nada más, no están esperando a la gente, ¿sí? Pero ustedes ven en un salón grande, dicen, ok, el plan de ellos es grande, ¿se entiende? Dios creó el universo para que veamos que su plan es grande, que nosotros podemos multiplicarnos infinitamente. Ese es el plan de Dios. Entonces, en este mundo, si el hombre no hubiera caído, no existiría la envidia, ¿no? Porque si yo quiero conocer a este ser humano, si yo quiero conocer esta característica de Dios, yo sé que está reflejada en esta persona. Entonces, ¿cómo no voy a respetar y amar a esta persona? Si sé que es el reflejo de una característica de Dios única. ¿Y qué sentido tiene la envidia? Yo no le voy a poder quitar esa característica, yo tengo la mía. Y si él es brillante y maravilloso, es porque él ya desarrolló un poco más su carácter. Cuando yo desarrolle el mío, también seré brillante y maravilloso. No habría envidia, no habría celos. Esos celos profesionales que tenemos a veces en nuestro trabajo, ¿no? Pero todo eso se perdió. Perdimos la identidad. El hombre perdió su identidad. Entonces estamos constantemente envidiando a otros. Entonces Dios es infinito, creó un objeto infinito. Dios es eterno y creó al hombre eterno. Por eso ahora vamos a hablar de la vida después de la muerte, de la vida espiritual. Porque el sujeto es eterno, el objeto es eterno. Dios creó, entonces crea al hombre con capacidad de crear también. El hombre es creativo. Dios tuvo sus propios hijos y el amor de crear a sus propios hijos le da la posibilidad al hombre que se multiplique y él también tenga sus propios hijos. Dios es padre y quiere que el hombre también experimente el corazón de un padre. O sea, todo exactamente igual, ¿entienden? ¿Por qué Dios no nos hizo perfectos ya? ¿Por qué Dios nos hizo inmaduros para que nosotros logremos la perfección de carácter? ¿Por qué no nos hizo ya con un carácter perfecto? ¿Por qué? Para que nosotros seamos co-creadores. Si Él hubiera hecho todo, nosotros no haríamos nada. Pero nosotros somos los responsables de crear nuestra propia perfección. Entonces somos creadores también. Y podemos sentir el orgullo de habernos creado. Él creó nuestro espíritu en bruto, pero nosotros somos los que tenemos que cultivarlo. Cultivar emoción, intelecto y voluntad. ¿Entienden? Porque Él quería que nos sintamos igual que Él. Por eso la Biblia dice, ¿no sabéis que dioses sois? ¿No sabéis que dioses sois? Somos como dioses. Pero no por soberbia. Es mentira eso de que por soberbia el hombre quiere ser como Dios para competir con Dios. No, es para amarlo, es para agradecerle, es para comprenderlo, para poder entender y sentir como Él siente. Pero no individualmente. Individualmente sí, un hombre es muy pequeño. Individualmente el hombre nunca puede ser como Dios. Pero toda la humanidad entera, unida, somos el reflejo de Dios. ¿No es maravilloso el plan? ¿Alguien tiene un plan mejor? A lo mejor lo podemos convencer a Dios que cambie su plan, ¿no? ¿O será que si somos religiosos en este tipo de creencia, va a ser muy aburrido? ¿Va a quedar algo fuera del tintero? No, tenemos un universo para descubrir. La vida es maravillosa dentro de este contexto, absolutamente maravillosa. A veces los religiosos hacen la imagen de que ser religioso es muy aburrido, ¿no? Entonces la gente no quiere ser religiosa, la gente quiere una vida emocionante. Pero nosotros tenemos una vida emocionante, yo tengo una vida muy emocionante. Yo viajo por todas partes del mundo, me encuentro, me divierto, me gusta la música, me gusta el arte, el teatro, el deporte. La vida es muy emocionante. Y encima estoy cumpliendo con la voluntad de Dios. No es vestirse con una, y no lo digo por faltar respeto a nadie, de verdad lo digo, pero no es una sotana y está todo el día, no sé, en un templo encerrado. No es eso ser religioso. El que quiera hacerlo que lo haga, pero eso no es eso ser religioso. Es esto. Es vivir en armonía con Dios y el universo. Es entender el propósito maravilloso que tenemos y el valor que tenemos. El valor único y universal que tiene un ser humano. Porque todo lo que Dios creó, lo creó para albergar a este objeto. Todo el universo existe para albergar a este objeto. Si este objeto se pierde, el universo no tiene propósito.
El universo entero perdió su propósito, lo dice la Biblia. La Biblia dice que la creación gime con dolores de parto. La creación está llorando con dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, la creación perdió su objeto, perdió su propósito. La razón por la cual existe, que es albergar al hombre verdadero. En vez de albergar al hombre verdadero, está albergando a un hombre miserablemente egoísta, contaminador, destructivo. Entonces la creación sufre. ¿Entienden? Es como un disco, ¿no? Si uno tiene un disco, tiene un agujero central, ¿no es cierto? ¿Sí? Un disco, un compact, un disco antiguo, ¿se acuerdan de los long play? Tiene un agujero en el centro. ¿Qué pasaría si uno le hiciera ese agujero en otra parte? No en el centro, justo. ¿Funcionaría? Entonces la creación perdió su eje. El hombre iba a ser el eje. Todo iba a girar armoniosamente. Pero ese eje se desplazó. Si se desplaza ese eje, todo empieza a estar en conflicto. Y por eso el mundo es un desastre. Entonces el hombre tiene que volver a encontrar el eje, el punto central. Y por eso nosotros morimos para explicar a la humanidad. 27 años, va a llegar un día que mi garganta no va a poder más, ya creo que va a ser mañana eso. Y no me preocupo, yo ya hice. Y yo sé que de ahí, de acá o de algún otro, va a salir 100 conferencistas mejores que uno. No me cabe la menor duda. Cualquiera que lo decida, cualquiera que diga, ok, yo voy a traer. Alguien puede decir, ok, yo lo voy a hacer. Porque hace falta multiplicar esto, multiplicar este fuego. No estamos queriendo conseguir miembros para un movimiento. ¿Qué movimiento? Es la humanidad entera la que tiene que cambiar. Yo no trabajo para un movimiento, a mí nadie me paga ningún sueldo. Queremos cambiar a la humanidad entera. Entonces, si ustedes están entendiendo esto y sienten que tienen una misión, apréndanla y denla, multiplíquenla. ¿Con qué palabras? ¿Con las mías? ¿Tienen que copiar exactamente mi estilo, mi modo? No, sería muy aburrido. Con su propio estilo, su propio modo, con lo que ocurre en el momento, mientras sea verdad. ¿Entienden? Hay mucho por hacer. Es muy emocionante, en serio. Bueno.